Bienvenidos, manitas. Hoy es martes, lo que significa que esta semana tenéis vídeo extra. Acompañadme, que empezamos. Hoy no va a ser un vídeo en donde realice un trabajo, sino voy a explicaros cómo corto yo el cartón para que los cortes me queden rectos. Y esto lo hago porque siempre que publico un vídeo de cartonaje suele haber preguntas del tipo de ¿cómo cortas para que te quede recto? También suelo tener algún comentario de ¿por qué no corto el cartón en el vídeo? Bueno, pues no corto cuando hago cartonaje no corto las piezas de cartón porque ya de por sí los vídeos de cartonaje no son cortos, son larguitos. Si también os grabo cómo corto yo el cartón, se pueden hacer eternos y aburridos, estar viendo cómo corto yo las piezas. Pero creo que a muchos de vosotros, sobre todo los que estáis empezando en el mundo del cartonaje, os puede interesar cómo cortar piezas. Antes de empezar, deciros que aparte de seguir las pautas que os voy a dar en este vídeo, también es cuestión de práctica, como todo en la vida. Como veis, yo aquí tengo tres tipos de cartón. Cartón contracolado de 2 milímetros de grosor, que es el que yo suelo usar casi siempre. Luego está el cartón pluma de medio centímetro de grosor. Este lo utilizo un poquito menos. Y luego está el cartón de caja de embalar. Yo tengo este trocito de doble canal. Lo que os voy a contar en este vídeo lo podéis aplicar en cualquier tipo de cartón. Y vamos a empezar por las herramientas. Son tres las que necesitamos para cortar cartón. Una base de corte, una manta de corte, una tabla de corte, cada uno lo llama de una manera diferente, regla y cúter. La base de corte las hay de distintos tamaños y modelos y también calidades. Esta yo la compré hace bastante tiempo en Amazon. Luego tengo estas otras dos que son de un tamaño mucho más pequeño. Esta la compré en una feria de manualidades y esta la compré en un bazar chino. Como os digo, hay calidades. Las de los bazares suelen estropearse muchísimo antes que otras, pero también nos sirven. Para empezar con el cartonaje no es necesario gastar demasiado dinero en esta herramienta. Con estas piezas protegemos nuestra mesa de trabajo. La siguiente herramienta, una regla. Para el cartonaje, que sean metálicas, por una sencilla razón. ¿Podéis utilizar de plástico? Sí, sin ningún problema. Pero a base de utilizarlas con el cúter os vais a ir comiendo el filo de la de plástico y vais a tener que estar comprando reglas cada 2×3. Así que lo mejor, metálicas. Y dentro de las metálicas, ¿veis esta? Están estas otras que por la parte de atrás tienen una pieza finita de 1 milímetro de grosor de corcho. Si podéis conseguir reglas con esta pieza, muchísimo mejor. Por dos motivos. El primero, ¿por qué? Porque se deslizan. La regla metálica se desliza sobre el cartón. Entonces tendemos a apretar de más para sujetarla y es cuando apretando también se nos puede ir. En cambio, estas reglas que tienen esta pieza por detrás evita que se deslice, con lo que no es necesario estar ejerciendo demasiada presión para sujetar la regla. Ese es uno de los motivos. El siguiente motivo, esta pieza es de 1 milímetro, muy finita, pero eleva la regla del cartón lo suficiente para que cuando nosotros vayamos a cortar tenga más altura y el cúter se pueda apoyar sobre la regla y que no se nos deslice hacia un lado o hacia otro. En cambio, con esta, que también se puede, tiene menos superficie aquí en donde el cúter poder apoyar. Es muy poquita la diferencia, pero es lo suficiente para que los que estéis empezando os sea más fácil utilizar este tipo de regla. Al hacer el corte, el cúter siempre pegadito a la regla. Y la última herramienta que necesitamos, cúter. Yo tengo estos dos tipos de cúter, el normal, el de hoja ancha, este y este que es un poquito más pequeño, y luego está este otro que es el cúter bisturí o exacto. Dependiendo de lo que yo vaya a cortar, utilizo uno
u otro. Estos yo los suelo utilizar cuando voy a hacer mucha cantidad de corte, para hacer una caja que necesitamos 6 o 7 piezas por lo menos. Utilizo estos porque tienen el filo más ancho y, como siempre os digo, la cuchilla tiene que ser nueva, que esté muy bien afilada. Con este tipo de cúter yo voy haciendo cortes y la cuchilla va perdiendo filo. Entonces este tipo de cúter va muy bien porque cuando yo noto que ya no corta igual, esta parte de aquí la quitamos y volvemos a tener filo nuevo. En cambio, con estos, a medida que se va perdiendo el filo, tenemos que cambiar la cuchilla entera. Si yo voy a hacer muchos cortes para hacer un trabajo de cartonaje, voy a tener que estar cambiando esta cuchilla más a menudo, con lo cual me va a salir más caro cambiar esta cuchilla que ir eliminando piezas de esta hoja del cúter. Ese es un motivo. El otro motivo es porque este tipo de hoja de cúter es más ancha, con lo cual yo cuando voy a cortar tengo más superficie tocando el cartón para cortar. Con esta solamente corto por la puntita, porque aunque yo lo ponga así, no va a cortar más. Se corta con la puntita. Pero eso yo creo que ya también son manías. Yo os cuento cómo lo hago yo. Hay gente que con este cúter se maneja muchísimo mejor. Pero para mucha cantidad de cortes, y si son rectos, yo prefiero utilizar este tipo de cúter. ¿Cuándo utilizo este? Cuando voy a cortar en círculo o piezas que tienen forma, que tengo que ser más precisa. Entonces este es el que utilizo, porque corto con la puntita. Y ahora pasamos a ver cómo cortar. Lo digo en muchos vídeos, cúter bien afilado y no hay que ejercer demasiada presión, no es necesario. La presión que tenemos que ejercer es como cuando cogemos un lápiz y nos ponemos a escribir, no hace falta más. Y tenemos que dar pasadas hasta atravesar el cartón. ¿Cuándo nos desviamos? Cuando queremos cortar con menos pasadas. Cuando lo queremos hacer de una es cuando ejercemos mucha presión y pueden ocurrir dos cosas. Una, que nos desviamos y la otra, que nos cortemos. Y como no queremos ninguna de las dos cosas, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sujetamos la regla, no es necesario ejercer mucha presión. Una de las cosas importantes es colocarnos en una posición que estemos cómoda, sobre todo la muñeca. Cuando vamos a hacer muchos cortes, vamos a estar pasando el cúter una y otra vez, al final nos puede hacer daño a la muñeca. Y esto os lo digo por experiencia. En una cajonera que hicimos hace ya unos cuantos años, era una cajonera para las servilletas, llevaba 9 cajones. Tuve que cortar lo que eran el cartón de la estructura y las piezas para los 9 cajones. Ahí fue una gran cantidad de cortes y ahí acabé con dolor de muñeca. Y uno de los motivos fue porque no busqué la posición cómoda. Hay gente que le gusta cortar así en recto y se apaña bien, y hay gente que necesita torcer un poquito el cartón. Yo soy de estas segundas. Yo normalmente lo tuerzo un poco porque para no dañarnos la muñeca y para no desviarnos siempre tiene que estar recta. Entonces yo me lo tuerzo un poco y voy pasando. No ejercemos demasiada presión. Pasamos una vez y no hemos cortado el cartón, pero tenemos esta pequeña hendidura que nos va a ayudar a que los siguientes cortes ya podemos ejercer un pelín más de presión y hace que esta hendidura, el cúter, no se nos salga del corte. Y a partir de ahí empezamos a pasar el cúter sin apretar, con un poquito más de presión que la primera pasada, pero no apretéis. La muñeca yo la tengo siempre recta. Yo voy de arriba a abajo. Esta es la tercera pasada. Todavía no lo he separado, pero fijaros que ya está casi cortado. Y una cuarta pasada. En la cuarta pasada a mí ya se me separa. Depende de lo afilado que esté el cúter y de la presión que ejerzamos. Hay veces que en 2 pasadas lo corto, hay veces que en 3. Pero no hay que apretar para que el corte quede recto y, sobre todo, si os fijáis, está plano.
Hay veces que me habéis dicho que os queda como en ángulo. Eso es porque se os tuerce el cúter, o bien porque estáis en una mala postura y torcéis la muñeca. Cuando hacéis el corte puede ocurrir que aquí, cuando llegáis al final, no lo veis en la cámara, pero yo la muñeca la tenía así. Está en una posición que perfectamente se me puede torcer el cúter. Y segundo, porque no apoyáis el cúter en recto sobre la regla, sino simplemente la seguís. Tenéis que apoyar sobre la regla para que el cúter quede recto y no se os tuerza hacia este lado. Normalmente suele ocurrir. Con un poquito que se os tuerza, el corte ya os queda con un ángulo. Así que yo me lo giro y la muñeca recta. Y el corte queda recto y plano. Lo mismo para el resto de cartones. Sin ejercer presión, pasamos y este cartón pluma es mucho más blandito y se corta enseguida. ¿Veis? Con 2 pasadas ya lo he cortado, pero queda un corte recto en todos los lados. Y para este cartón igual. Otra de las cosas que me decís es si los cortes los podéis hacer con tijera. Sí, pero no os va a quedar igual. Yo normalmente no utilizo la tijera, salvo que sean piezas que el canto de ese cartón no se va a ver. Entre este cartón pluma y el cartón contracolado, en el que menos se nota que lo has cortado con tijera es en el cartón contracolado. Pero en estos dos de aquí, con la tijera, por muy bien que corten, antes de hacer el corte, la tijera lo que hace es presionar el cartón. Y os lo muestro. Este corte que acabamos de hacer ha quedado recto. Si yo ahora cojo y corto con tijera, es complicado incluso mantenerlo recto. Mirad el corte cómo queda. Por muy bien que lo hagamos, no queda bien. Y con este cartón lo mismo. Yo voy cortando y lo que estoy haciendo es chafar el borde del cartón. ¿Veis? Fijaros cómo ha quedado este lado y cómo queda cuando lo cortamos con cúter. Así que lo podéis cortar con tijera, sí, pero no os va a quedar igual. Esto para los cortes rectos. Y ahora vamos cuando queremos cortar en círculo. Aquí nos tenemos que armar con un poquito más de paciencia y es cuando paso a utilizar el bisturí. A veces también utilizo este otro cúter que es más finito que este primero, pero solo por comodidad. Pero para este tipo de corte en círculo lo mejor es este tipo de cúter, exacto o bisturí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que con los cortes rectos. No hay que tener prisa ni ejercer demasiada presión. Yo lo que suelo hacer es hacer una primera pasada suave, igual que los cortes rectos. Y con cuidado, sin apenas ejercer presión, yo voy marcando esta primera hendidura. Si el cúter está bien afilado, va a cortar sin ningún problema. Cuando el cúter no está afilado, pues nos desesperamos porque no nos corte igual, pasamos más veces de las debidas por el mismo corte y es cuando nos vamos torciendo. Ya veis que voy despacito, sin prisa. Ya he dado una primera vuelta, pues ahora lo mismo. Sigo dando pasadas y ahora ejerciendo un pelín más de presión hasta atravesar el cartón. ¿Veis? Con 3 pasadas ya he cortado la pieza. Y así voy a ir por todo el círculo.
Si cuando estéis cortando notáis que os estáis desviando, parar. No queráis seguir con el corte porque si paráis en ese mismo momento es mucho más fácil rectificar que si ya habéis hecho el corte más profundo. Y aquí lo mismo que con los cortes rectos, tenemos que tener la posición que sea cómoda. Si os fijáis, yo en cuanto la muñeca se me va torciendo, yo ya giro el cartón para colocar de nuevo la muñeca en recto. Y ya tenemos la pieza cortada. Normalmente cuando cortamos en círculo es normal que no nos quede el corte tan perfecto como cuando cortamos en recto. Pues el siguiente paso que tenemos que hacer es limarlo o lijarlo. Yo suelo utilizar una lima de uñas, de estas que compro en bazares, paquetes, que son bastante baratitas, y le pasamos por toda la circunferencia para quitarle alguna rebaba que se haya podido quedar. Y el círculo queda perfecto. Y ya está, así de simple. No necesitamos saber nada más para cortar cartón. Eso sí, práctica, como todo. A medida que vayáis cortando, veréis cómo los cortes os van saliendo mucho mejor. Y como dicen los sastres, medir 2 veces, cortar una. En el cartonaje también. No sé si me habré dejado algo en el tintero, pero si es así y tenéis alguna otra duda sobre cómo cortar el cartón, decírmelo en los comentarios que yo os leo y os contestaré encantada. Espero que os haya gustado y sobre todo para aquellos que os estáis iniciando en el mundo del cartonaje os haya servido de ayuda. El resultado final de un trabajo de cartonaje básicamente está en cortar las piezas bien, para que luego nos ensamblen correctamente. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo, que ya os avanzo que será de cartonaje. Besitos.